El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestra reflexión de esta mañana, la obra misteriosa de Dios. Ese es el título sobre el que vamos a reflexionar este día, la obra misteriosa de Dios. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 26 hasta el verso 29. San Marcos, capítulo 4. Del verso 26 en adelante, dice así en la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pueden sentarse, hermanos. Si ustedes se fijan, hermanos, en este capítulo 4, hay dos parábolas que son muy similares. Justamente este capítulo 4 comienza en el verso 1 con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador y la parábola del crecimiento de la semilla, que es la que acabamos de leer, son muy similares. ¿Por qué tener dos parábolas tan parecidas en este capítulo 4? ¿Cuál es el propósito de que el Señor hablara en dos parábolas de temas tan similares y tan parecidos el uno al otro? Hay una diferencia importante entre estas dos parábolas. Si ustedes se fijan en la parábola del sembrador, que todos conocemos bastante, la mayor responsabilidad en ese relato recae sobre el sembrador. Él debe de atender que la semilla caiga en un buen terreno. Él debe cuidar que no vengan los pájaros y roben la semilla y el esfuerzo de sembrar quede sin fruto. Recordémonos que las dos parábolas están hablando de predicar el Evangelio. La semilla es el Evangelio del Señor. Por lo tanto, en la primera parábola, la del sembrador, la responsabilidad recae sobre el sembrador. Por eso se llama así, la parábola del sembrador. Es él el que debe tener cuidado, es él el que debe estar atento a que la semilla caiga en un buen terreno para que pueda llevar fruto. Pero si solo nos quedáramos con esa parábola, habría un problema, y es que llegaríamos a creer que nuestra salvación depende solo de nuestro propio esfuerzo, que nuestra salvación depende de cuánto nosotros o el que haya sembrado la semilla en nosotros se ocupe de que nuestra salvación crezca. Sin embargo, en la parábola del crecimiento de la semilla, nos damos cuenta que aquí ya la responsabilidad del crecimiento no recae en el sembrador, sino en la obra misteriosa de Dios. Es decir, la parábola del crecimiento de la semilla narra el proceso a través del cual la semilla llega a dar fruto, en un proceso que muchas veces la mente humana no puede entender. Por eso dice en su contenido esta parábola que el hombre duerme y se levanta a la mañana siguiente y vuelve a dormir y se vuelve a levantar, pero un día descubre que la planta está creciendo y un día descubrirá que la planta ha dado fruto y es hora de levantar la cosecha. Por eso es tan importante, hermanos, que estén presentes estas dos parábolas, porque la primera habla de nuestra responsabilidad como sembradores del Evangelio y la segunda habla de la obra misteriosa de Dios en el crecimiento del Evangelio. Por eso, hermanos, hemos elegido esta parábola en este día. ¿Cómo entender entonces el propósito de esta segunda parábola? Entendiendo los tres elementos que están narrados en esta parábola. ¿Cuáles son esos elementos? El primero, el labrador. Él se encarga de preparar la tierra y dejar caer la semilla en el surco.
Es un trabajo sumamente importante. Si el labrador no prepara la tierra con anticipación, probablemente la semilla no llegue a dar fruto. Oseas dice en el capítulo 10 y verso 12, haced para vosotros barbecho. Barbecho es, hermanos, el proceso a través del cual el sembrador rompe la tierra después de la sequía para que la tierra esté suelta y pueda recibir el beneficio de la luz del sol, del agua y de todos los nutrientes que serán necesarios para que la semilla pueda dar fruto. Hacer barbecho es sumamente importante. Cada mañana, hermanos, pero una vez que la semilla ya ha caído en la tierra, una vez que la semilla ya ha sido puesta en el surco, el labrador ya no sabe cómo crece, ya no se da cuenta de cuál es el proceso. Simplemente comienza, un día se levanta y descubre que ya hay una pequeña señal de vida en aquella semilla que él sembró. Y otro día se levanta y resulta que la planta ha crecido más, y así sucesivamente hasta que llegue a dar fruto. Pero no sabe él cómo sucede, no se da cuenta él día con día cómo aquel crecimiento se ha ido dando. Cada mañana, cuando el labrador se levanta después de su descanso, va descubriendo que hay un avance, que hay un desarrollo, que hay un crecimiento en la planta que apunta a que pronto estará dando fruto. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque, hermanos, lo mismo sucede con todos los que predicamos o enseñamos o compartimos la palabra. Cuando ustedes comparten la palabra con algún amigo, familiar, vecino, compañero de trabajo, esto aplica a ese proceso. ¿Por qué decimos que aplica a ese proceso? Porque en primer lugar es responsabilidad nuestra elegir la mejor semilla si queremos tener el mejor fruto. Es responsabilidad nuestra, hermanos, hablar a los corazones de las personas que muchas veces se endurecen con las ocupaciones, con los afanes, con el diario vivir. Es necesario, hermanos, muchas veces hacer barbecho en el corazón de las personas, en el sentido de permitir que Dios quiebre esa tierra endurecida para que la semilla del evangelio pueda caer en una tierra fértil y dar fruto. Es responsabilidad nuestra, hermanos, sembrar la mejor semilla, y estemos seguros de que si hemos sembrado la mejor semilla, un día, sin darnos cuenta, comenzará a dar fruto en cada persona. Lo único que podemos hacer, hermanos, una vez que hemos compartido la Escritura, es asombrarnos cuando con el tiempo vamos viendo el crecimiento que va teniendo aquella persona. Este proceso puede ser misterioso, tan misterioso como el crecimiento de la planta, que no es evidente día con día. Si ustedes en su jardín, en su casa, ponen una semilla de algo, pasan algunos días y no hay señales, pareciera que ahí no se ha hecho nada. Pero de repente ustedes se levantan un día y resulta que ya está ahí la plantita. Ha comenzado a crecer, ha comenzado a dar señales de vida. Y esto apunta, hermanos, a que seguirá creciendo y un día llevará fruto. La principal tarea entonces, hermanos, en este proceso de crecimiento en las personas a las que compartimos el evangelio, ya no es nuestra. Si nosotros ya sembramos la semilla, el trabajo ahora le corresponde al Espíritu Santo de Dios, porque el único que puede quebrantar la tierra endurecida del corazón humano es el Espíritu Santo. Nosotros no lo vamos a poder hacer. Cuando nosotros lo intentamos, hermanos, quizás desesperados, quizás impacientes, porque no vemos resultados, quizás lo único que vamos a lograr será romper el esfuerzo hecho, arruinar el esfuerzo hecho. El crecimiento lo da Dios. Es Dios el único, hermanos, que puede romper esa tierra que se ha endurecido. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de compartir el evangelio con alguien y mirar cómo lo rechazan de una manera clara, a veces hasta con burlas.
Eso nos demuestra hasta dónde se ha endurecido esa tierra por causa de la vida que llevamos en este mundo. Pero no nos debe preocupar, hermanos, ni nos debe desanimar. No debemos pensar nunca, yo no lo he hecho bien, yo no he cumplido, yo no he trabajado, yo no me he esforzado. Nosotros nos hemos esforzado, nosotros hemos cumplido. Nos estamos equivocando en que creemos que somos nosotros los que vamos a quebrantar ese corazón endurecido. No lo vamos a poder hacer. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede redarguir de pecado al incrédulo. Por lo tanto, esta primera parte de la parábola nos está diciendo que no nos desanimemos, que el crecimiento de la semilla es a veces misterioso. No nos damos cuenta, como el ejemplo que poníamos hace unos minutos. Nosotros sembramos una semilla de algún fruto en nuestro jardín y pasan días, quizás semanas, sin que veamos nada. No hay nada que dé señales de que aquello ha dado resultado, pero de repente, tal como dice la parábola, un día nos acostamos a dormir, nos levantamos en la mañana y resulta que ahí ya hay un tallo que nos indica que ha comenzado a crecer aquella semilla que pusimos en la tierra. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante. Esta primera parte de la parábola nos dice a todos los que compartimos el Evangelio de Cristo, no nos desanimemos si no vemos cambios inmediatamente. El Señor trabaja misteriosamente. Y un día nos vamos a levantar y vamos a descubrir que la planta está creciendo, que la semilla ha comenzado a fructificar y que pronto vamos a estar metiendo la hoz porque ha llegado la hora de levantar la cosecha. Amén. El segundo elemento de la parábola es la semilla. La semilla, hermanos, tiene en sí misma el poder de la vida. Una semilla de cualquier fruto, hermanos, en sí misma, esa semilla tan pequeña, tiene todo el potencial de vida. Tiene un potencial de vida verdaderamente admirable. En el orden natural, con una semilla, hermanos, encierra un poder multiplicador de vida tan grande que con una sola semilla pueden levantarse incontables frutos. Todos nosotros sabemos eso. Cuando el labrador levanta la cosecha, mira multiplicado infinitamente el potencial de vida de aquella semilla que él mismo ha sembrado. Por lo tanto, hermanos, la semilla tiene un potencial de reproducción tremendo. La semilla tiene un potencial multiplicador de vida extraordinario. Con una sola bolsa de semilla, un labrador en el orden natural puede llenar una buena extensión de tierra. Si nos fijamos bien, eso es en cierto sentido, hermanos, milagroso. Es extraordinario ver cómo unas pocas semillas pueden llenar un campo de frutos. Por supuesto que el labrador, hermanos, que cultiva el campo, tiene absoluta confianza en la semilla y en la capacidad que tiene de llenar un campo con frutos. Y con esa confianza deja caer la tierra. Yo no creo, hermanos, que un agricultor dude de que la semilla que está poniendo en el surco tiene el potencial de dar una abundante cosecha. Al contrario, él está seguro de que es así. Él está seguro porque lo ha experimentado. Él sabe bien que la semilla tiene el potencial para llenar de fruto el campo que él está cultivando. Por lo tanto, hermanos, la parábola ya nos viene hablando a nosotros y diciéndonos, si vamos a compartir la palabra de Dios con alguien, creamos que la palabra tiene poder para cambiar a esa persona. No dudemos que la semilla del Evangelio tiene un potencial multiplicador de vida sobrenatural. Tenemos que tener presente eso. Ella tiene en sí misma todo el poder para transformar, para liberar, para hacer renacer a una persona aunque esté muerta en sus delitos y pecados.
¿Y por qué debemos tener confianza como la tiene el labrador natural? Porque ya comprobamos lo que puede hacer en nuestra propia vida. Porque ya nosotros hemos levantado frutos en nuestra propia vida que nos han demostrado el poder extraordinario de vida que tiene el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros se lo compartimos a alguien, tenemos que tener presente que ya hemos comprobado el poder extraordinario que tiene el Evangelio de Cristo para transformar la vida de una persona. Y por lo tanto debemos dejar caer esa semilla seguros, confiados de que esto puede producir un milagro en la vida de esa persona. Debemos de recordar que a la semilla del Evangelio nadie tiene que ayudarle. Se basta por él mismo. El Evangelio es suficiente por sí mismo para cambiar la vida de las personas, para operar cambios milagrosos en una persona, para transformarla de manera definitiva. Pero ya sea enseñándola, predicándola, compartiéndolo en el evangelismo personal, se debe tener absolutamente confianza en ella. Nunca se debe dudar que la palabra de Dios puede cambiar el corazón más duro, puede romper la tierra más endurecida que pueda encontrarse y puede liberar de las esclavitudes más perversas en las que pueda caer la vida humana. Pero hay una cosa importante: para que la semilla haga su trabajo, debe ser compartida, hermanos, íntegramente. ¿Qué queremos decir con esto? Sin quitarle ni ponerle nada. El Evangelio dice que a esta palabra no se le debe aumentar ni quitar nada, que debe ser compartida tal y como ha sido revelada. Compartir la semilla, hermanos, implica compartir un evangelio incluyendo aquellos aspectos que nos agradan del evangelio de Cristo, aquellos aspectos que nos encantan del evangelio de Cristo y aquellos que nos incomodan e incluso que nos molestan porque nos hacen ver nuestros errores, nuestras imperfecciones y nuestros pecados. Si nosotros no dejamos caer la semilla íntegramente, muy difícilmente vamos a ver el fruto. Para que el evangelio haga su obra, tenemos que predicarlo todo. Tenemos que comunicarlo todo. Tenemos que comunicar la verdad de manera íntegra, sin quitarle nada ni ponerle nada. Es importante este punto porque todos sabemos, y no lo podemos negar, que hay partes del evangelio que a todos nos gustan, que a todos nos encantan, y son las primeras cosas que aprendemos del evangelio. Llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, y todo lo que pidierais al Señor en mi nombre os será hecho. Y todos decimos amén. Nos encantan esas porciones del evangelio. Todos las aceptamos gustosos, pero de repente leemos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ya no nos gustó. Porque hay algunos prójimos que ciertamente son difíciles de amar. Pero si queremos ver fruto, si queremos realmente ver levantar una cosecha de vida, tenemos que predicar el evangelio integralmente, sin quitarle nada ni ponerle nada. La semilla tiene que caer en el corazón de la persona íntegra, completa, perfecta. De otra manera, hermanos, muy difícilmente va a dar fruto. Esto nos debe animar entonces para que, confiando en ese Cristo que nos ha dado la vida, compartamos el evangelio tal como ha sido revelado. Que no comuniquemos solo lo agradable, que no comuniquemos solo lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta. Porque seamos sinceros, hermanos, a veces lo que no nos gusta es lo que más necesitamos escuchar. De esto, hermanos, no se puede dudar. A veces esas cosas que no nos gustan son las que necesitamos oír. Son las que necesitamos poner en nuestro corazón, porque son
aquellas verdades del Evangelio que van a transformar nuestra vida para nuestra propia bendición. Por lo tanto, hermanos, compartamos la semilla, pero completa, íntegra, y entonces esperemos una buena cosecha. Y por último, hermanos, el último elemento de esta parábola es la paciencia del labrador. En la enseñanza de Jesús, la paciencia era un elemento fundamental. Esto lo expresa en el último versículo, en el 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso. Un proceso, hermanos, que no siempre es rápido. Sugiere la idea de que el crecimiento y el fruto no se deben esperar como una cosa instantánea. Ninguna planta da fruto en un día. En el orden natural, ninguna planta dará fruto en un día. El labrador se levanta cada día a mirar su campo y, como ya hemos dicho antes, aunque ya lo ha sembrado, aunque lo ha sembrado con fe en la semilla, aunque ha cuidado de él, no mira por algún tiempo ninguna señal de que aquello esté dando resultado. Sin embargo, él sabe esperar. Él sabe esperar y seguir cuidando aquella tierra y seguir cuidando su terreno que ha cultivado. De repente una mañana se levanta y comienza a mirar los primeros signos de que hay vida en ese lugar, de que realmente aquella semilla ha dado lugar a la vida. El labrador, hermanos, sabe que internamente la planta está experimentando un cambio, una transformación intensa. Él no lo puede ver con sus ojos, pero está sucediendo una transformación intensa. Fíjense las cosas que están sucediendo en el orden natural. Usted pone la semilla en la tierra y no mira lo que está pasando allá abajo. Si pudiéramos mirarlo, pudiéramos ver en primer lugar cómo la semilla se pudre. Porque si la semilla no se corrompe, no puede nacer la planta. Si pudiéramos mirarlo con nuestros ojos, nos daríamos cuenta de esto. Y en el orden espiritual, esto es justamente lo que simboliza la cruz de Cristo. El Señor tuvo que morir para que de su muerte emanara la vida en abundancia y la vida eterna para todo el que cree. Tenía que morir la semilla para que la vida pudiera brotar. Si nosotros, hermanos, pudiéramos ver lo que está sucediendo debajo de la tierra, veríamos cómo la semilla se corrompe y de esa muerte comienza a brotar la nueva vida. Comienza a brotar la planta que un día llevará fruto. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien, lo vemos todos los días y decimos, yo creo que este no ha entendido nada. Yo creo que yo fallé. Creo que no se lo pude comunicar bien. Señor, perdóname porque soy un fracaso. Lo que sucede, hermanos, es que nosotros no podemos mirar dentro de ese corazón. No podemos mirar lo que puede estar pasando allá adentro. Y allá adentro, hermanos, se están corrompiendo muchas cosas para que pueda brotar la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso no debemos desanimarnos, hermanos, porque no sabemos lo que está pasando en el interior de estas personas. A nosotros nos parece que no está pasando nada, pero están sucediendo cosas tremendas allá adentro. El Espíritu Santo ha comenzado a hacer su obra y comienza a hablar a la conciencia, al alma, al espíritu de las personas, llamándole intensamente a que se vuelva al Dios verdadero. Debemos saber esperar con paciencia pero con fe, porque el fruto va a llegar. En el orden natural, hermanos, una palmera de dátiles, saben ustedes que tarda 10 años en dar los primeros frutos. 10 años es mucho tiempo, yo creo que es la que más tarda. Mucho tiempo.
Sin embargo, cuando comienza a dar frutos, ya no se detiene. Eso es una cosecha constante, es un crecimiento constante. Entonces, hermanos, igual nos pasa a nosotros los hijos de Dios. No nos debemos desesperar si no vemos un crecimiento rápido y efectivo. A veces nosotros quisiéramos hablar una vez a las personas y que aceptaran a Cristo y que su vida fuera cambiada. Pero las cosas no son así, hermanos. Ninguna planta da fruto en un día. Nosotros debemos continuar cuidando de esa persona, cuidando de esa tierra donde hemos puesto la semilla, atendiendo las necesidades de esa persona a quien le hemos compartido el Evangelio de Cristo. Si es posible, porque la tenemos cerca de nosotros, porque tenemos contacto con esta persona, debemos estar continuamente atendiendo para saber qué está pasando en su vida. Yo creo, hermanos, que el mejor ejemplo de la paciencia es Jesús mismo. Los discípulos le decepcionaban continuamente, pero Jesús nunca dejó de esperar fruto en ellos. Porque de otra manera, hermanos, les hubiera dicho, miren, mejor váyanse para su casa, me equivoqué con ustedes. Pero a pesar, hermanos, de lo que eran los discípulos, de todos los errores que cometían, Él jamás los abandonó. Siempre estuvo esperando que dieran fruto. Pedro, hermanos, qué difícil fue ese hombre. Qué difícil fue tratar con ese hombre. Pero el Señor siempre esperó fruto en él. Y un día, el domingo de Pentecostés, en el año 30 después de Cristo, Pedro es el primer predicador de la iglesia de Jesucristo. Había comenzado el tiempo de la cosecha, había que levantar una cosecha abundante porque el maestro supo esperar hasta que llegó el día de levantar el fruto. Por lo tanto, hermanos, no nos desanimemos. No nos desanimemos en compartir el Evangelio, porque estamos en un tiempo en que la tierra del mundo se ha endurecido. A causa de tantas cosas, a causa de tanta frustración, de tanta inseguridad, de tanta incertidumbre, el corazón del mundo se ha endurecido. Nosotros no lo vamos a romper, pero el Espíritu Santo puede romperlo. Por lo tanto, debemos esperar en Él. Debemos confiar en que Él va a hacer la obra. A nosotros lo que nos corresponde es comunicar la semilla, dejar caer la semilla íntegramente, completamente, y el Espíritu Santo hará esa obra misteriosa que escapa a veces a nuestros ojos, pero que Él la hará perfectamente. Dice la Escritura que Él perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros. Por lo tanto, compartamos el Evangelio, hermanos, confiadamente, porque es un Evangelio poderoso para transformar la vida de las personas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente es un privilegio grande que nosotros tengamos las llaves del Evangelio. Esas llaves que pueden abrir las puertas del reino de los cielos para este mundo, Señor, que se debate en una crisis terrible, una crisis de desánimo, de desesperación, de angustia, de aflicción. Ayúdanos, Señor, para que seamos capaces de compartir tu Evangelio íntegramente, confiando, Señor, en que tu Evangelio tiene poder para cambiar la vida de las personas. Ayúdanos, Señor, para que seamos capaces de perseverar, confiando en que, aunque nuestros ojos no miren un resultado inmediato,